ir a la palabra, vamos a ir a Efesios 2:8. Si tú necesitas una Biblia, levanta tu mano para que nuestros hermanos te puedan prestar una Biblia. Y si no, vamos a tener los versículos en la pantalla, ahí están. Si quieres, si tienes tu Biblia y puedes subrayar versículos, adelante. Dice la palabra en el nombre de Jesús, porque por gracia que somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Gracia es una relación con Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto, dice, no es de vosotros, es un don que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por gracia somos salvos. El regalo de Dios es la salvación. Su Hijo amado vino a enriquecer nuestra vida en todos los sentidos, a darnos salvación, a perdonarnos, a justificarnos, a sacarnos de la vida anterior que teníamos y trasladarnos a una nueva vida a través de Cristo Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Cuántos hemos entendido la gracia? ¿Qué es la gracia en sí? El favor de Dios, ¿verdad? El favor de Dios, la bendición de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida, la salvación, como ya lo decía. Gracia nos lleva a una relación con Dios. Gracia es una entrega inmerecida de beneficios u obsequios de una persona superior a una persona inferior. Nosotros somos inferiores a Dios, ¿verdad? Y tenemos a un superior que es el que nos bendice, que es el que nos obsequia cosas, que es el que nos da beneficios. Gracia es el regalo que Cristo le ha dado a todos y cada uno de ustedes, a mí, a todos nosotros, los que conocemos de Jesús, ¿verdad? Es el regalo de la salvación. ¿Cuál es la naturaleza de ese obsequio? Gracias, hermano. La naturaleza de ese obsequio, al recibir favor y obsequios, viene acompañada de obligaciones. Nosotros recibimos la gracia de Dios, pero también nosotros tenemos obligaciones con Dios. Amén. Cuando nosotros les damos algo a nuestros hijos, queremos que nuestros hijos nos agradezcan, ¿verdad? Que se porten bien, que nos respeten, que nos quieran, ¿verdad? Les damos, luchamos, y creo yo que la mayoría que estamos aquí estamos por un futuro mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Por una vida mejor para nuestros hijos. Asimismo Dios, Él es el dador de la gracia, Él es el que nos ha dado su gracia, es el que nos da la salvación a través de Jesús, pero Él también espera algo de nosotros. Nosotros no podemos pagar con nada, pero sí podemos pagar. Tú no esperas, vuelvo a lo mismo de nuestros hijos, cuando tú le das un regalo a tu hijo, tú no esperas que él te pague por ese regalo, ¿verdad? Tú solo esperas gratitud, tú solo esperas agradecimiento. Asimismo Dios, no hay cómo pagarle lo que Él ha hecho por nosotros, no hay cómo pagarle todo lo que Él ha tenido cuidado de nosotros hasta hoy en este día. No hay cómo pagarle cómo ha cuidado nuestra vida hasta este momento. Pero de la manera que podemos pagar un poco o regresar, no pagar, regresar un poco, es al tener gratitud con Él. Es al decirle, Señor, aquí estoy para adorarte, para bendecirte. Reconozco tu amor, reconozco tu gracia, reconozco ese favor que tú tienes conmigo. ¿Y qué sucede? Viene más gracia sobre nosotros, viene más favor, vienen más bendiciones a nuestra vida. Amén. Volvemos a los hijos. Tú le das a un hijo y te agradece y te abraza y sabes que no es lo que le has dado, sino el amor y el agradecimiento que él tiene, y quieres darle más, ¿verdad? Porque te ha mostrado gratitud. Así nosotros con nuestro Padre Celestial. Tenemos que mostrarle siempre gratitud. Ser salvo por gracia significa acudir a Cristo, ser bautizado y unirte a la comunidad que alaba a Dios.
vivir continuamente con gratitud y alabanza a Dios, y está basada en la fe y la confianza en el lado humano. Amén. Hebreos 11:6. Vamos a ir a Hebreos 11:6. Pero sin fe, ¿qué es imposible? Que agrademos a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Pero sin fe, ¿qué quiere decir? Sin fe no podemos obtener gracia, tenemos que creer primero. Creímos en Jesús, creímos en la salvación, ya recibimos gracia, pero ahora tenemos que seguir trabajando nuestra fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. No cualquier oír, no cualquier cosa. La fe viene por oír la predicación, por oír la Biblia. Muchos en sus teléfonos pueden poner aplicación y ahí viene el versículo del día, ¿verdad? Y eso va alimentando nuestra fe. Así como necesitamos el alimento todos los días, cada cierto tiempo al día, así necesitamos la palabra de Dios para que nuestra fe vaya en aumento, porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Y si no agradamos a Dios, nos alejamos de su gracia, nos alejamos de su favor. Amén. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es el galardonador. ¿Qué es el galardonador? Aquel que te entrega el premio que tú esperas, aquel que te entrega, que te da lo que tú estás esperando de Dios. Todos esperamos algo de Dios, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que tener fe y desarrollar nuestra fe y alimentar nuestra fe para poder recibir ese galardón que buscamos del Señor. Sea cual sea tu galardón, sea cual sea. En este momento puede ser algo pequeño, algo muy grande, pero sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Cuando en el Nuevo Testamento habla de gracia, refleja elementos y aplicaciones de este sistema de patrocinio. Este entendimiento saca a la luz el verdadero poder y las obligaciones de una relación llena de gracia con Dios. Dios es nuestro patrocinador divino, dándonos su favor y su perdón inmerecidos y el obsequio inigualable de la vida eterna. Regalos que jamás, como les decía, jamás podremos nosotros pagar. Vamos a ir a Romanos 12, vamos a leer el versículo 1. Gloria a ti, Señor. Romanos 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como nos debemos de presentar al Señor. Dejar la pasada manera de vivir. Amarte a ti mismo para poder amar a Dios, perdonarte para poder recibir el perdón de Dios. Amarnos y entregar nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios. ¿Cómo? Decía nuestro pastor, a través de ponernos en oración, a través de leer la palabra, ¿verdad? A través de dejar de hacer algunas cosas que nos quitan el tiempo para poder enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Romanos 6, vamos a leer ahí del 1, versículo 1 al 14. Gloria a ti, Señor. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? La gracia no puede abundar si hay pecado, ¿verdad? Ninguno somos perfectos, ninguno. Pero a través de nuestra fe vamos perfeccionando nuestro caminar con Dios y vamos abundando en gracia. Pero si habitamos en pecado y sabemos que hay cosas que no agradan a Dios y las seguimos haciendo, nosotros mismos nos cerramos las puertas delante de Dios. Nosotros mismos negamos la gracia de Dios. Amén. Una vez más, no somos perfectos ni estamos juzgando a nadie, pero tenemos que renovar nuestro entendimiento día a día, pensar de una manera diferente. Así como Cristo nos ha amado, nos ha aceptado como fuimos, como éramos o como somos, así nosotros tenemos que ir renovándonos día a día.
a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿Cómo es esto? Cuando nosotros somos bautizados, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y somos bautizados, dice la palabra que estamos muriendo al viejo hombre, ¿verdad? Por eso dice que estamos participando en su muerte, porque viene una resurrección en nosotros, en nuestro espíritu. Amén. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Qué quiere decir? Dejemos la pasada manera de vivir y ahora aprendamos a vivir como Dios nos va enseñando a vivir, a través de depender de Él, a través de agradecerle, a través de su gracia. Amén. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. En nosotros, en nuestro caminar día a día, tiene que ser una vida diferente, una vida renovada, una vida que vive para Dios. Tenemos que ser personas que agradamos a Dios. No te preocupes en agradar al pastor, al hermano, ¿qué van a decir? Dios conoce tu corazón y a Él es al que tú tienes que agradar. Porque lo que nuestro pastor se esfuerza demasiado en buscar recursos, ¿verdad? Para ayudarnos. Se esfuerza demasiado en estudiar para compartirnos un mensaje que nos va a edificar. Pero es limitado. Pero lo que Dios te da es ilimitado. Por eso es que nosotros nos tenemos que esforzar por restaurarnos día a día, por ir mejorando nosotros ante Dios, ¿verdad? Ahora bien, déjenme ver dónde me quedé. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Tenemos un regalo de una vida nueva. Por eso dice como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Porque cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos en pecados. Pero ahora que tenemos una nueva vida, hemos vuelto a una vida que va a ser diferente, a una vida que ya no es como el mundo te ofreció, a una vida que es llena de gracia, siempre y cuando tú quieras recibirla. Hemos vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de nuestro cuerpo, de su cuerpo, como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ustedes ya no están bajo la ley, sino ahora están bajo la gracia de Dios. Amén. Ahora vivimos bajo la gracia de Dios, pero nos advierte la palabra, ¿verdad? En Romanos 6, 1 al 14, medítalo en tu tiempo. Nos está advirtiendo, tienes que dejar la pasada manera de vivir, tienes que ahora
saber que ya naciste a una vida nueva, saber que estás muerto a los pecados, saber que día a día vives un cambio en ti, en tu espíritu, de adentro hacia afuera, para que estemos ya no por ley, sino bajo la gracia de Dios. En todas las cosas que tú necesites, puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Que nada se interponga en las bendiciones que Dios tiene para ti. Que vivamos en un mundo, pero protegidos y rodeados de la gloria de Dios. Estamos en el mundo, y dice la palabra, en el mundo vas a tener aflicción. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y ahora nosotros estamos bajo su poder y su autoridad, bajo esa victoria que Él tiene. Sé que muchos de ustedes donde están ven cosas que no son buenas, pero ustedes han tomado una decisión, y es estar aquí, y es escuchar la palabra de Dios. No se alejen, sigan bajo la gracia de Dios. Que donde quiera que ustedes caminen, que donde quiera que ustedes vayan, la gracia de Dios esté sobre ustedes y les dé protección, y les dé sanidad, y les dé bendición, y les dé todo lo que ustedes están esperando de Dios. Todo lo que ustedes esperan, todo lo que nosotros esperamos, lo obtenemos bajo la gracia. Amén. Gloria a ti, Señor. Nosotros como creyentes tenemos que vivir y creer esta palabra. En Lucas 4:4, la palabra nos dice, ¿qué nos dice? Que no solo de vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está. ¿A quién le respondía Jesús en ese momento? A Satanás, ¿verdad? Escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de Dios. El enemigo quiere venir a traerte cosas, pensamientos negativos. Haz esto, porque si no haces esto, nunca vas a tener. Pero ¿qué dice el Señor? Tú mantente agradando a Dios. Mantente alimentando tu fe. Porque no solo con las cosas que el mundo te ofrece tú vas a tener victoria, sino con la palabra que viene de Dios. Amén. No solo con pan, no solo con lo que el mundo te ofrece, mas con toda palabra tú tienes, con la palabra de Dios tú tienes victoria. Cuando entendemos la gracia de Dios y cómo opera en nuestras vidas y hacemos lo que a nosotros nos toca hacer, podremos vivir de la gracia de Dios, tomando sus promesas y viviendo no de lo natural, no de lo que se ve, no de lo que te pueden ofrecer, como decía hace un momento. Porque lo que el mundo te ofrece, lo que el humano te ofrece es limitado, muy limitado. Pero cuando tú vives tomando de sus promesas de Dios, cuando vives agradando a Dios, tú tomas de lo sobrenatural de Dios. La palabra dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Tu bendición no está cuando tú mueras y vayas al cielo, no. Esas bendiciones quiere decir que están en lugares espirituales para que puedan venir a tu vida a través de tu fe. Amén. A través de la fe que vas desarrollando, viene la gracia de Dios y vienes a tomar posesión de esas bendiciones que están en un lugar celestial, guardados para ti. Amén. Pero de acuerdo a nuestra fe es hecho, ¿verdad? Amén. Gloria a ti, Señor. Nosotros podemos vivir de esas promesas que Dios tiene para nosotros. En 1 de Juan 4:19 dice su palabra que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dios ha tenido planes para ti. Dios tiene planes de bien y no de mal, dice la palabra, para darte el fin que tú esperas. Y si tú no crees que Dios te ha amado primero, fíjate dónde estás en este día y por cuánto has pasado, para que veas el gran amor que Dios te ha tenido desde siempre. Desde que estabas en el vientre de tu madre. Porque Dios ya tenía planes para ti. Porque Dios sabía que tú recibirías de su poder, de su gracia, de su salvación.
Él sabía que tú vendrías a la salvación y tiene propósitos para que tú también puedas servirle y compartir con otros. Amén. Nosotros le amamos porque Él nos ha amado primeramente. A través de su amor Él nos enseña a ser agradecidos, a amarle. Efesios 1, 19, capítulo 19, versículo 23. Vamos a ir a Efesios. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Dice la palabra. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Jesús. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Versículo 19, por favor. Un poquito más hacia atrás. Efesios 1, versículo 19 al 23. Gloria a ti, mi Dios amado. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Ok. Y cual aquella superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Siguiente versículo. Te adoramos, Señor. La cual obró en Cristo, ¿haciendo qué? Haciéndole resucitar de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Siguiente. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas en el venidero, más aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿Y a quién se lo dio? A nosotros. A mí, yo lo tengo. Amén. Amén. Yo lo tengo, no sé ustedes, yo lo tengo. Amén. Y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia eres tú. Nos está hablando Efesios 1 del 19 al 23, nos está hablando de la victoria que Cristo Jesús ha conquistado para ti, para nosotros. Amén. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. Nosotros nos ha dado todo, ha dado por cabeza a la iglesia, que somos nosotros. Toda la bendición de Dios está en ti. Amén. Toda la bendición de Dios está en ti, puede permanecer en ti. Tal vez en este momento no lo ves, pero viene a ti. Y nosotros tenemos que recibir y agradecer para poder seguir recibiendo más y más todos los días de tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Recibimos ese poder que Dios nos ha dado como iglesia? Amén. En el nombre de Jesús. Nos ha dado su gracia para que seamos más que suficiente, o para que su gracia sea más que suficiente en nuestra vida en este mundo. Su gracia es todo lo que nosotros necesitamos para vivir de una manera que agrada a Dios. Segunda de Corintios 12, versículo 8 y 9. Gloria a ti, mi Dios amado. Segunda de Corintios 12, versículo 8 y 9. Gloria a ti, mi Dios amado. Aquí dice la palabra: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo está hablando de un aguijón. Y siempre escuchamos de nuestro pastor, ¿verdad? Nosotros creemos que todo lo malo viene de Dios. Y no es así, porque tenemos un Dios de amor. Dice, Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos. ¿Qué nos ha enseñado Dios? A amar primeramente, ¿verdad? Y si Dios, tiene amor para nosotros, no nos puede enviar
nada malo. Este aguijón que Pablo tenía, que tal vez era una enfermedad, que tal vez era una dolencia, que no sabemos lo que era, estaba en él no porque Dios lo había puesto en él. Toda aflicción que estés pasando en tu vida no la ha puesto Dios en ti. No es una prueba para que tú te levantes en fe. Él nos dice que alimentemos nuestra fe, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, no a través de pruebas, no a través de luchas. Pero aún a través de eso que estás pasando, Él dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo obtenemos esa gracia? A través de la gratitud a Dios, a través de la fe, a través de la alabanza. Cuando nosotros alabamos a Dios, todo lo que esté obrando en nuestro cuerpo que no viene de Dios tiene que irse, tiene que huir de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos nosotros adorando y alabando a Dios. Recuerda, la gracia es una relación con Dios. Para que tú habites en esa gracia, tienes que alabarle, tienes que glorificar su nombre, tienes que activar su palabra. Gracias, Señor, porque tú me has sanado. Porque tu palabra es medicina a mis huesos. Gracias, Señor, porque tu palabra trae sanidad desde mi cabeza hasta mis pies. Gracias, Señor, porque tú me sacaste de un mundo de tinieblas, de un mundo donde hay enfermedad, de un mundo donde hay mucho padecimiento, de un mundo donde hay escasez, de un mundo donde hay enfermedades incurables. Pero tú me trasladaste al reino de tu amado Hijo Jesús, donde yo ahora vivo y dependo de tu gracia, donde yo ahora vivo y dependo de lo que tú tienes, de lo que el reino de Dios tiene y no de lo que el mundo me ofrece. De esa manera entramos en la gracia de Dios y podemos acceder a todas las bendiciones espirituales que están para cada uno de nosotros. Amén. El Señor dice, 3 veces le rogué al Señor que me quitara esa aflicción. No le ruegues al Señor que te quite nada. No le ruegues. Declara su palabra. Declara que eres libre. Usa la gracia de Dios. Dijo el Señor, bástate con mi gracia. Bástate con mi gracia. Porque mi poder se perfecciona aún en la debilidad que tú estás sintiendo, mientras tú me busques, mientras tú me alabes, dice el Señor. Mi gracia es suficiente para sanarte, para liberarte, para hacer lo que dicen que es imposible en ti, hacerlo posible. Bástate mi gracia. Te adoramos, Señor. Gloria a ti, Señor. Estos versículos se refieren al poder de Cristo que actúa en quien confía en Él. ¿Verdad? ¿Cómo agradamos a Dios? A través de nuestra fe, porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. La gracia de Dios se va a perfeccionar en ti a través del poder de Cristo que actúa en ti, pero tienes que creerlo, tienes que desarrollar esa fe. Damos confianza, damos fe, damos amor, fidelidad y recibimos nuestro galardón. Damos alabanza a nuestro Dios y recibimos eso que estamos esperando, ese galardón, sea cual sea lo que tú necesitas. Recibimos galardón de parte de nuestro Dios en lo que nosotros necesitamos. Bastémonos solamente de la gracia de Dios, de esa gracia que Dios nos ha dado para vivir en victoria. Recuerda, leíamos, ¿verdad? Jesús venció todo y te entregó a ti la victoria, en otras palabras. Te ha entregado su victoria. Esa victoria es para ti. Esa victoria que recibimos como nuestro galardón es a través de la gracia de Dios. Recibimos lo que necesitamos, solamente nos bastamos de esa gracia para que estemos día a día en victoria, para que vivamos una vida en victoria sin importar lo que sucede afuera, lo que sucede en el mundo, lo que sucede a tu alrededor.
Recuerda lo que dice Lucas 6:38. Mucho usamos estos versículos en el momento que nosotros estamos sembrando, y el reino de Dios es a través de la siembra y la cosecha, y ese principio funciona en todos los aspectos, ¿verdad? Dad y se os dará. ¿Qué se nos va a dar? Una medida buena, una medida apretada, una medida rebosando. Se dará en nuestro regazo, porque con la misma medida que nosotros medimos se nos volverá a medir. Y no solamente está hablando de algo material, sino está hablando de lo que nosotros le damos a Dios. Le damos a Dios y se nos regresa, pero no se nos regresa en la medida que dimos, sino se nos regresa en una medida buena, en una medida apretada, en una medida que no tiene límites. Es de la manera que regresa a nosotros. Por eso decía que la gracia trae obligaciones en sí, que es alabanza a Dios, que es gratitud a Dios, que es incremento en nuestra fe. Eso nos toca a nosotros hacer, porque con nada pagamos su gracia, pero sí podemos agradar a nuestro patrocinador, que es Dios. ¿Y qué recibimos? Una medida grande, una medida rebosando, una medida en abundancia. Amén. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Vuelvo a Hebreos 11:6. Pero sin fe, ¿qué es? Es imposible que agrademos a Dios. Hace tiempo decía, ¿verdad? Ojalá la fe se pudiera pasar de persona a persona, pero no se puede. Ojalá nuestro pastor dijera, traigan la canasta de la fe y vamos a repartir. Eso hizo Dios al principio, nos dio una medida de fe, ¿verdad? Pero ahora ya no podemos repartir fe, porque la fe se tiene que ir desarrollando. ¿Y eso es trabajo de quién? De nosotros mismos, de nosotros mismos. Yo no puedo orar por tu fe, porque tú tienes que desarrollar tu fe, ¿verdad? No podemos orar por un incremento de fe, porque el incremento de fe depende de nosotros. El incremento de fe depende de cómo nosotros queremos recibir de Dios. Amén. Sin fe es imposible que agrademos a Dios. Para participar de la gracia tenemos que desarrollar una fe genuina. Vamos a ir a Mateo 15, versículo 8 al 9. Gloria a ti, Señor. Mateo 15, versículo 8 al 9. Dice su palabra: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Alejémonos de todo esto. Que cuando nosotros vengamos aquí adoremos, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y le adoren en verdad. Que cuando tú vengas aquí no seamos como este pueblo, que solamente de labios honremos, sino que la gratitud salga del interior nuestro. Que busquemos agradar, no a aquella persona que me ve que vengo todos los domingos o todos los miércoles o estoy aquí en la oración. No, que busques agradar a Dios. Que cuando tú vengas aquí a este lugar, busques incrementar tu fe. Porque te dije, lo que recibes de nosotros, del hermano, del vecino, de cualquier humano, es limitado. Pero cuando tú vienes y desarrollas tu fe y honras verdaderamente a Dios desde adentro de tu corazón, de tu espíritu, la gracia va contigo donde quiera que tú vayas. Y te concede favor con otras personas y te concede favor en otros lugares. Y puedes ver milagros en tu vida porque has honrado a Dios desde tu espíritu, desde tu interior. Amén. Este fin de año es una oportunidad para un nuevo comienzo. Un fin es una oportunidad para un nuevo comienzo, ¿verdad? Este fin de año nosotros tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Si has sentido que tu fe ha fallado durante este tiempo, ten un encuentro con Dios solamente.
Que el Señor te muestre en qué has fallado. Nuestro trabajo aquí, el trabajo de nuestro pastor, el trabajo de cada ministro, no es señalarte, no es señalar tus faltas o tus pecados, porque a lo mejor yo tengo más que tú, sino es instruirte para que tú puedas venir delante del Señor y decir: Señor, ¿en qué he fallado? ¿Por qué no he recibido? Enséñame, instrúyeme a través de tu palabra, que quiero ir a un nuevo caminar contigo, que quiero iniciar algo nuevo, que todo lo que yo esperé el año pasado y no lo vi, que pueda verlo en manifestación en este tiempo, en este nuevo año, en este nuevo comienzo. Esta es una nueva oportunidad, una nueva esperanza en Cristo. Así como dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado, pasemos a ver más bendición de Dios, pasemos al otro lado de la multitud para ver los milagros que Dios tiene para ti, para nuestra vida. Es una nueva oportunidad para una nueva reconciliación y por lo tanto una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, ¿verdad? Las cosas viejas, lo que viviste en este año ya quedó en el pasado. Bástate la gracia del Señor, bástate de la gracia del Señor, para que su poder se vaya perfeccionando más y más en ti cada día, para que no solo tú recibas bendición, sino tus hijos y los hijos de tus hijos, porque estamos en este tiempo, en este lugar, buscando no solo por nosotros, sino por los que vienen detrás de nosotros, ¿verdad? Que son nuestros hijos, que dejemos un legado a ellos de fe, un legado de poder, que ellos puedan decir: cuando mi mamá, cuando mi papá oraban, se manifestaba la gloria de Dios. Cuando mi mamá imponía manos sobre mí, yo era sano. Cuando mi mamá oraba por un problema que había, todo se solucionaba. Ese legado es el que nosotros debemos de dejar en nuestros hijos. Vivir la gracia de Dios en nuestra vida, pero también dejar en nuestros hijos ese amor, esa pasión por Dios, ¿verdad? Amén. Efesios 4, 22 al 24. Y te voy a dar por último unos versículos de referencia para que tú te los lleves y los medites en casa. A que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Siguiente. Y a renovarnos en espíritu de vuestra mente. Recuerda, ahora es un buen momento para dejar aquel viejo hombre que estaba viciado conforme a los errores de la carne, conforme a lo que había sido enseñado a lo mejor por el mundo. Pero ahora es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Renovemos nuestro entendimiento. Adéntrate en la gracia de Dios. La gracia describe el trabajo de Jesús y esto nos lo dice Tito 2:11. Porque la gracia del Señor se ha manifestado para salvación de todos los hombres. La gracia es para todos. Una vez más, depende de nosotros adentrarnos en esa gracia. Amén. El Señor se ha manifestado para salvación de todos. Gracia es el significado de la salvación y esto lo puedes encontrar en Efesios 2, versículos 7 al 9. Toma nota, te lo doy como referencia. La gracia es el veredicto de la justificación que Dios ha tenido para nosotros. Esto lo encuentras en Romanos 3, 23 y versículo 24. La gracia es el testimonio y la sabiduría de Dios en nosotros, de acuerdo a 2 de Corintios 1, versículo 12. Amén. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y muy
más con vosotros. Gloria a Dios. Fíjate lo que dice aquí. Simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal. ¿Qué significa esto? Que la sabiduría del mundo queda fuera, sino con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios tenemos victoria. Con la gracia de Dios cambiamos cualquier situación. Solamente con esa gracia como testimonio y sabiduría a nuestra vida. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Dios amado. Te adoramos y te bendecimos. Hermanos, busquemos la gracia del Señor. Esa gracia que Dios tiene para nosotros. Esa gracia que es un regalo inmerecido que no podemos pagar, pero que sí podemos dar un poco de regreso a través de nuestra búsqueda del Señor, a través de nuestra gratitud, a través de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Amén. Busquemos más y más del Señor, no para beneficio de otros, sino de los de nuestra casa y de nosotros mismos. Amén. Como dice en Apocalipsis 22, 21, que la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Que la manifestación de la gracia de Dios pueda obrar desde este momento en ti, en tu vida, porque tú estás dispuesto a agradar a Dios. Amén. Esto es todo de mi parte, hermanos, que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que están aquí. Prueben y vean que el Señor es bueno. Amén. Que Él tiene bendición abundante y planes, como dije, de bien para todos ustedes, no de mal, de bien. Amén. Dios les bendiga. Pastor. Gloria a Dios.